en cuestión sea complicado de por sí, sino porque pertenece a esa clase de cosas que todos podemos sentir alguna vez, pero que rara vez se traduce en palabras. Es una sensación extraña, silenciosa, una de esas sensaciones que aparecen poco a poco, tan despacio que cuando finalmente la reconoces, ya lleva mucho tiempo viviendo contigo. Y la pregunta que la acompaña suele ser siempre la misma. ¿Qué ocurre cuando algo que has amado durante mucho tiempo deja de hacerte sentir lo mismo? No me refiero únicamente a una persona ni a una relación, ni siquiera al amor de por sí. Me refiero a cualquier cosa, a un sueño, a una vocación, una pasión, una meta. En definitiva, a una idea de quién creías que ibas a ser. Porque hay algo que nadie suele contarnos cuando empezamos a querer algo profundamente. Nadie nos explica del todo que eso justamente algún día puede cambiar. No tenemos la preparación suficiente para descubrir que incluso las cosas más importantes de nuestra vida pueden transformarse de manera rápida o lenta, pero se transforman. Y cuando sucede, cuando es el momento, cuando empiezas a sentirlo de verdad, a notarlo, la primera reacción casi siempre es la misma: negarlo un poco, intentar convencerte de que todo sigue igual. Porque aceptar los cambios siempre es algo incómodo que requiere de sus pasos, de su tiempo. Y no vamos a negar que los cambios también duelen, sobre todo cuando aquello que está cambiando ha formado parte de ti durante mucho, mucho tiempo. Creo que todos hemos podido vivir algo parecido en algún momento de nuestra vida. Un día encuentras una canción que te acompaña durante meses, quizá años. La escuchas constantemente, la asocias incluso a momentos importantes, a personas concretas, a versiones antiguas de ti. Y después, sin darte cuenta, dejas de escucharla. No ocurre nada dramático, no hay una despedida, no hay ni siquiera una decisión consciente. Simplemente deja de formar parte de tu vida. Y un día cualquiera la vuelves a encontrar, la reproduces y descubres que sigue siendo buena, pero tampoco te provoca lo mismo que al principio. Y entonces comprendes algo que para mí es de mucho valor, y es que la canción no ha cambiado y eres tú quien ha tenido esos cambios en su vida y percibes de manera distinta. Quizá una de las experiencias más desconcertantes de la vida consiste precisamente en eso: descubrir que somos más cambiantes de lo que imaginábamos. Nos gusta pensar de alguna manera que existe un núcleo fijo en nosotros mismos, algo permanente, algo estable, una versión definitiva, por así decirlo.
Pero cuanto más tiempo pasa, cuanto más vivimos, más difícil también resulta de creer eso. Porque miro hacia atrás y veo versiones distintas, etapas enteras que parecían casi vidas diferentes y todas ellas seguían siendo yo, todas esas versiones, pero ninguna termina por existir exactamente igual. Hay algo que se suele escuchar de manera muy seguida y es la de ya no eres como antes, has cambiado, y normalmente se dice con un tono despectivo de crítica. Puede que no sea el caso, pero no sé hasta qué punto se valora el hecho de que te quedes inmóvil a los cambios, como si no hacer nada fuera también una virtud. Y en algunos casos puede serlo, pero en otras tantas cambiar al final nos hace seguir fuertes en la vida y seguir aprendiendo. Pero también cada vez que escucho eso de no cambiar, de ser diferente, ¿cómo podría ser yo el mismo? ¿Cómo podría seguir siendo exactamente la misma persona que era hace 10 años? Aquella persona de hace 10 años nunca verá lo que yo he visto, nunca perdió lo que he perdido, nunca aprendió lo que he aprendido, nunca vivió lo que pasé de ese tiempo en adelante. No cometió mis errores, tampoco mis buenos momentos. Y siento que de alguna manera cada conversación nos modifica un poco, cada despedida, cada fracaso, cada descubrimiento nuevo, cada decepción, momento bueno, todo deja alguna marca en nosotros, a veces pequeña, incluso imperceptible, pero constante igual también. Y después de miles de pequeñas marcas, terminamos convirtiéndonos en alguien diferente. Lo curioso es que al final biológicamente aceptamos que nuestro cuerpo cambia, arrugas, canas, aceptamos el paso del tiempo como tal. Pero cuesta mucho aceptar que también cambian nuestros afectos, los deseos que tenemos, los sueños, las prioridades. Como si al final una parte de nosotros creyera que sentir algo diferente fuera una norma, una forma de traicionarnos a nosotros mismos. Y quizá por eso dejar de querer algo puede generar cierta culpa. Porque en resumen pareciera que estás abandonando algo importante de ti, como renunciar a una parte de tu historia. Pero tampoco estoy seguro de que sea así. Puedes pensar en la persona que eras hace años. Piensa en aquello que más deseabas, aquello que te quitaba el sueño, aquello que parecía imprescindible de conseguir. ¿Verdaderamente sigue siendo igual? ¿Ocupa el mismo espacio dentro de ti? Puede que sí o puede que no, pero cualquiera de esas respuestas está bien, porque vivir significa ese cambio, aunque a veces olvidemos que esa transformación también afecta a las cosas que más queremos. Hay algo que especialmente se vuelve difícil, y es el dejar de querer, y creo que no tiene tanto que ver con la pérdida, creo que tiene que ver con la identidad, porque cuando un sueño te acompaña durante mucho, mucho tiempo, deja de ser únicamente un sueño, se convierte en parte de quien eres. De ahí la importancia del camino recorrido y no tanto de las metas,
porque en ese camino empiezas a definirte a través de él, empiezas a imaginar tu futuro a través de él, empiezas a construir tu vida alrededor de él. Y entonces un día la emoción cambia, tal vez disminuye y se transforma, o simplemente deja de estar y parece que llega de repente una pregunta incómoda, una pregunta que es difícil de hacerse, y es que si ya no soy esa persona que anhelaba esas cosas o que quería recorrer un camino, ¿quién soy ahora, no? Quizá ese sea el verdadero miedo, no el hecho de perder algo, sino descubrir que necesitamos reinventarnos, porque hacerlo exige atravesar un territorio nuevamente desconocido, y como que no nos solemos llevar muy bien con lo desconocido, preferimos lo familiar, lo cercano, incluso cuando ya nos hace felices o no nos represente, no, tenemos ese rechazo igual por lo desconocido. Mantenemos el sostener ciertas cosas únicamente porque un día fueron importantes. Seguimos cargando con proyectos que ya terminaron o deberían de haberlo hecho. Seguimos persiguiendo metas que ya nos emocionan igual. Y por supuesto seguimos intentando sentir todos esos sentimientos que en algún momento estuvieron pero que ya desaparecieron de manera natural en esencia, como si el simple hecho de haber existido obligara a que permanezcan para siempre. Pero nos aferramos a todo eso y la vida al final funciona de una manera distinta. La vida se mueve todo el tiempo, cambia, se transforma a fin de cuentas, y quizá gran parte del sufrimiento aparece cuando intentamos detener ese movimiento. Hay una imagen que me resulta en cierta parte curiosa. Imagina que vuelves a una habitación que no visitas desde hace mucho tiempo. Abres la puerta, entras, los muebles de esa habitación se mantienen ahí, la ventana sigue en el mismo lugar, la luz sigue entrando exactamente igual en el mismo ángulo, y tal vez incluso el olor te resulte familiar. Y sin embargo, algo puede sentirse extraño, algo parece fuera de lugar. Durante unos segundos no entiendes qué ocurre, hasta que te das cuenta y la habitación no es la misma. No es la misma porque tú la estás percibiendo de distinta manera. Esa parte de nostalgia hace que de alguna forma distorsiones ciertas cosas, y aunque haya objetos que no cambien, al final tú eres lo que cambia esos objetos, y creo que gran parte de la nostalgia nace precisamente de ahí, porque solemos pensar que echamos de menos lugares, pero muchas veces no echamos de menos a los lugares, echamos de menos a la persona que fuimos allí. No echamos de menos una canción, echamos de menos a quien la escuchaba. No echamos de menos una ciudad en concreto, echamos de menos la vida que teníamos en ella. No echamos de menos una etapa, una época, echamos de menos una versión de nosotros mismos. Y eso cambia muchas cosas, porque significa que algunas nostalgias son imposibles de resolver. No podemos regresar al pasado, no porque el lugar haya desaparecido, sino porque nosotros inevitablemente hemos seguido adelante. Quizá por eso últimamente he pensado tanto en la idea de volver al principio, porque durante mucho
mucho tiempo creí que avanzar significaba añadir cosas, más experiencia, más proyectos, más complejidad, más objetivos, más ruido a fin de cuentas, y realmente no hay nada malo en eso. Aprender es increíble y crecer también lo es. Experimentar es la vida misma, pero llega un momento en que uno empieza a preguntarse qué es realmente importante. Empieza a preguntarse lo que realmente se mantiene importante cuando todo lo demás cambia, lo que queda cuando desaparece ese entusiasmo inicial y qué sigue de ahí después del paso del tiempo. Y curiosamente, cuanto más lo pienso, más sencilla parece la respuesta. Una voz, una conversación, un instante de calma y nada más. Porque vivimos rodeados de estímulos, pantallas, notificaciones, prisa, información, ruido constante. Todo, absolutamente todo intenta captar nuestra mirada. Todo intenta ser siempre más brillante, más rápido, más espectacular, y precisamente por eso cada vez valoro más aquello que no intenta impresionarme, aquello que simplemente existe, aquello que a fin de cuentas no te exige nada, que ofrece compañía sin pedir nada a cambio. Quizá la verdadera calma tenga algo que ver con eso justamente, con dejar de perseguir constantemente algo más, con permitir que algunas cosas sean simplemente simples, con permitir que algunos momentos sean suficientes tal como son. Porque siento muy real que una de las mayores trampas de nuestra época consiste en hacernos creer que siempre falta algo, que todavía no hemos llegado, que necesitamos una versión mejor de nosotros mismos, un proyecto mejor, un futuro mejor, una vida más completa, y así seguimos avanzando, persiguiendo horizontes que se alejan cada vez más cuando nos acercamos, hasta que un día nos detenemos, miramos alrededor y descubrimos algo inesperado, que algunas de las cosas más valiosas estaban aquí desde el principio, esperando en silencio. Una conversación tranquila, una noche en calma, un pensamiento compartido, la sensación de estar en compañía. Quizá por eso ya no veo los finales de la misma manera. Antes pensaba que un final era una derrota o algo que desaparecía. Ahora no estoy tan seguro, porque algunas cosas terminan simplemente porque han cumplido su función, no porque fueran un error, no porque hayan fracasado, no porque debamos arrepentirnos de ellas, simplemente porque su tiempo terminó. Y quizá la verdadera madurez consiste en aceptar eso, aceptar que algunas historias están hechas para durar años y otras apenas unos días, aceptar que algunas personas nos acompañan toda la vida y otras solo durante pocos capítulos, aceptar que algunas versiones de nosotros mismos también tienen fecha de despedida, y ni tan siquiera por olvidarlas ni rechazarlas, sino para agradecerlas por el camino andado, porque hubo un tiempo en que existieron y eso ya es increíble. Así que esta noche, si sientes que algo está cambiando dentro de ti, si hay un sueño que ya no ocupa el mismo lugar, si hay una idea que ya no te representa, que sientas que una etapa está llegando a su fin, quizá no necesites luchar tanto contra ello. Quizá no necesites obligarte a sentir exactamente lo mismo que al principio.
Quizá es momento de cambiar, de permitirte crecer y seguir adelante. Porque la vida no solo está hecha de las cosas que conservamos, también está hecha de las cosas que aprendemos a dejar ir. Y a veces aquello que parece una pérdida, una despedida, un final, es simplemente el comienzo silencioso de una nueva historia. Quizá una historia que aún no puedes ver, pero que ya está empezando. Y mientras tanto, por esta noche, no hace falta resolver nada, ni entenderlo todo, ni siquiera decidir nada. Solo escucha el silencio. Respira con calma y deja que tus pensamientos pasen, como nubes, como olas, como estaciones del año. Y también recuerda que no tienes la obligación de ser la misma persona siempre, ni la obligación de querer las mismas cosas de siempre, ni la obligación de permanecer inmóvil, porque cambiar no siempre significa perderse. A veces cambiar es precisamente la forma en que nos encontramos de nuevo.